Dentro del archivo creo que estaría, y sería la última parte, donde dice para crear la tabla usuarios sucursales y para alterar la tabla usuarios y añadir el campo de ISO. Una carpeta comprimida es la que subí en el enlace y aparte también en el grupo de WhatsApp. Ahí estarías teniendo acceso a esa parte. Ah, bueno, bro, gracias. Dale. Bueno, para iniciar la clase de hoy, la gente que... ¿Hay alguien que no esté utilizando NetBeans, que está utilizando otro código, otro editor de código fuente? Yo uso NetBeans también, bro. Señor, Yo uso NetBeans también. bueno, O sea, eso lo usamos contigo una vez pasada. sí. Por ahí los dos demás compañeros por si tenían otro. Bueno, en este caso vamos a crear, bueno, lo primero que vamos a hacer es iniciar nuestro servicio del Apache para poder acceder después al proyecto. Y vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a utilizar el tipo, la categoría PHP y el tipo de proyecto de la aplicación PHP. Esto es solamente para que desde el NetBeans podamos editar ese código. Solamente para eso vamos a realizar este paso. En otros casos, si nosotros queremos crear directamente un proyecto, lo realizamos creando aquí una carpeta en la siguiente ubicación. En el caso de que hayamos instalado en el disco local C, en la ubicación sham htdocs, y directamente aquí nosotros ya creamos una nueva carpeta con el nombre de nuestro proyecto. Cuarto, por ejemplo. Ese sería el paso. Y después ya ahí tendríamos que ir creando así archivo por archivo, o si va a tener subíndices carpeta por carpeta también. Pero siempre esto tiene que ir creado en sham htdocs. Para que nuestro NetBeans reconozca como un archivo PHP, como un proyecto PHP, vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a crear uno nuevo, seleccionamos la categoría PHP y la aplicación PHP, o sea, el proyecto PHP aplicación. Le damos siguiente y vamos a llamarlo cuarto. Cuarto y ya directamente en terminar. La ubicación tiene que estar en disco local C, sham, htdocs. Siempre esa ubicación vamos a utilizar para que nuestro servidor reconozca eso como un proyecto. Lo vamos a dirigirnos. Localhost, cuarto directamente. Por el momento tendría que traer en blanco. Si pueden realizar ese paso. Profe, ¿puedes mostrar otra vez los pasos, por favor, si se puede? Es utilizar proyecto nuevo. Aquí desde la herramienta NetBeans, por ejemplo, proyecto nuevo. La categoría es PHP y el proyecto es PHP aplicación. Le dan en siguiente y el nombre nada más es lo que van a completar. Van a colocarle cuarto. Cuarto y ya directamente en terminar.
Tiene que estar ubicado en sham htdocs cuarto. ¿Estamos ahí? Bueno, continuando aquí. Actualmente vamos a agregarle a modo de práctica nada más aquí un eco hola mundo dentro de etiquetas PHP. Solamente a modo de que no esté tan vacío nuestro index. Eco hola mundo. Una vez que le agreguen esto, refrescan la página o se dirigen al localhost en caso que configuraron otro puerto, por ejemplo el puerto 81 barra cuarto, de esta manera. En caso que instalaron todo por defecto, localhost barra cuarto. Y por lo menos el hola mundo tendría que estar mostrándoles. Eso simplemente a modo de testear si ya se levantó el servicio y si reconoce, nada más que para eso. Y ahora sí, vamos a realizar lo que necesitamos. La gente que use NetBeans, directamente acá en Source File, vamos a darle nuevo archivo PHP File, la extensión PHP, un archivo PHP. Entonces, clic derecho aquí, nuevo PHP File, un archivo de tipo PHP. Seleccionamos eso y allí le vamos a mencionar como conexión. Nada más que ese campo vamos a completar. Vamos a llamarlo conexión y ya va a completar como conexión.php. Le damos terminar. La gente que no está utilizando NetBeans y en caso de que no, en la herramienta no le permita crear archivos, todo eso, ese archivo tenemos que crearlo aquí dentro de sham ht2 cuarto. Aquí tendríamos que crear nuestro archivo con la extensión de PHP. Vamos a llamarlo conexión y al momento de guardar, vamos a decirle guardar como conexión.php. Marcando aquí todos los archivos. Esa podría ser una manera de crear también ese archivo con esa extensión. Y eliminamos el anterior para que tome la extensión y reconozca como un archivo PHP. Y luego a editar ya sea con el bloc de notas o con la herramienta que estén utilizando. Ya depende ya del manejo de cada uno. Aquí dentro de nuestra conexión vamos a abrir y cerrar la etiqueta PHP de esta manera. Vamos a declarar una clase llamada conexión. Esta clase va a contener una función
pública estática. Y la sintaxis es public static function. A esta función la vamos a llamar conectar. En el caso de las clases, mencionamos directamente el nombre y una apertura y cierre de llave. En el caso de las funciones, especificamos si queremos que sea pública, privada, si va a ser estática o dinámica, y especificamos la sintaxis de que es una función. Nuestra función conectar, en posterior al nombre, declaramos un paréntesis donde vamos a decirle si es que va a recibir parámetros, por ejemplo, parámetro, y le declaramos que va a iniciarse como nulo. Para nuestro caso, para la función conectar en específico, no vamos a declarar ninguna variable, no vamos a recibir ningún valor. Directamente vamos a realizar un pg connect. Bueno, más bien dicho, esta función necesitamos que retorne la conexión a nuestra base de datos. Return pg connect. Abrimos y cerramos un paréntesis, cerramos la línea con un punto coma. Dentro de los paréntesis, dentro del doble comillas, iniciamos la sintaxis en la que definimos el host y entre comillas simples lo que vendría a ser las palabras, o más bien dicho, la ubicación de nuestro servidor que va a estar en el localhost, porque estamos trabajando de manera local todavía por el momento. Luego definimos el puerto en esta línea en específico, o sea, la función pgconnect la utilizamos para conectar con base de datos Postgres, con motores de base de datos Postgres. Y todo el string que va aquí dentro de la comilla doble sería la configuración de ese servidor. Su ubicación, que sería con la sintaxis con la propiedad host, su valor va a ser localhost. Puerto, cuyo puerto por defecto normalmente es 5432, en caso de que utilicen el 33 van a declararlo aquí eso. En mi caso 5432. Luego el usuario, más bien dicho el dbName, la base de datos a la que se va a conectar, la base de datos va a ser cuarto. El usuario, en este caso va a ser Postgres, y la contraseña, el password, en mi caso es libertad. Esta sería nuestra función lo más simple posible o lo más acortado posible para conectar a la base de datos. Podemos hacer también lo siguiente. Almacenamos primero el retorno de esto en una variable, por ejemplo, la variable con, que normalmente se utiliza. Almacenamos eso y luego volvemos a retornar la variable con. También se puede trabajar de esta manera. También se puede hacer lo siguiente. Declarar primeramente una variable host, asignarle un valor, en este caso vendría a ser esto, y luego esta variable nuevamente mencionarlo aquí. Y así sucesivamente, lo mismo con el puerto, lo mismo con el nombre de la base de datos, lo mismo con el usuario, lo mismo con la contraseña, que vendría a ser la manera más similar en la que está en el ejemplo que habíamos pasado en el proyecto anterior. Pero eso simplemente si quieren alargar bastante la sintaxis. Lo más simple posible vendría a ser de esta manera. Retornamos directamente la función pgconnect y le pasamos los parámetros. Las propiedades son el host, el puerto, el nombre de la base de datos. Acá siempre tengan cuidado, dbName, no pongan bdname. En hacer referencia a database y el nombre de la base de datos. Usuario y contraseña. Si pueden crear este archivo conexión.php y añadirle esta función. ¿Alguna duda hasta allí? ¿Se vio esa parte? ¿Se entendió? Sí, bro, excelente. Bueno.
Profe, Señor, ¿y si quiero proteger la contraseña y la base de datos, se puede hacer eso? en algún punto tenés que ingresar, por decirte, si no querés que nadie vea ni el creador de tu aplicación, no hay caso. Sí o sí, en algún punto tenés que ponerlo en texto plano, por decirlo así. Ahora bien, justamente a modo de que este archivo no se filtre, o sea que para no colocar en las páginas directamente es que trabajamos con un archivo especial en conexión.php y la vamos enmascarando con las clases, con las funciones, a modo que no se tenga un acceso directo. Pero también podemos utilizar nomás directo el PG Connect con el PG Query dentro de cualquiera de los archivos, pero ahí sí se va a estar exponiendo mucho. Este sería como un nivel de seguridad. Ahora otro nivel de seguridad vendría a ser desde el servidor habilitarle solamente a ciertas, lo cual sí se realiza porque el Postgres justamente te obliga a que desde cierta IP nada más se pueda acceder a esa base de datos con cierto usuario. Lo menos recomendable para una vez que se implemente en sistema es utilizar el usuario por defecto que es Postgres. Ese está así completamente descartado, luego por decirlo en la lista de lo que vendría a ser la seguridad. Siempre es conveniente instalar en otro puerto que no sea por defecto. El nombre de la base de datos ya depende. Ya es más por comodidad nomás el mencionarlo y llamarlo como el mismo proyecto o de alguna manera. Pero lo que sí o sí, el usuario y la contraseña en algún punto se va a ingresar como texto plano dentro de tu sistema, dentro de tu proyecto, pero solamente en un archivo es lo más recomendable. Y obviamente que ahora a modo de práctica y para saber que hace referencia a la conexión, le llamamos directo así, conexión. Por eso vos puedes enmascarar, puedes colocar con algún nombre, por ejemplo, un decir nada más, prueba, le pones ahí. Pero hasta ahí la contraseña de la base de datos, pero eso ya es cuestión de práctica. Ahora para que nosotros sepamos a qué hace referencia cada uno de los archivos, le ponemos conexión. Y lo que te iba diciendo, en el motor de la base de datos del Postgres se habilita que solamente cierta IP puedan utilizar o ese usuario pueda acceder a través de ciertas IP. Entonces el usuario por defecto Postgres ya casi no se utiliza, se crean nuevos usuarios para el motor de base de datos. No para tu sistema, sino para el motor de base de datos. Y este localhost ahora nomás como es práctica estamos utilizando. Casi siempre está en un servidor aparte la base de datos y en otro servidor lo que vendrían a ser las aplicaciones que vamos desarrollando. Pero ahora como estamos trabajando cada uno desde su máquina, utilizamos el localhost, el puerto por defecto, el usuario Postgres con cierta contraseña que nosotros definimos. Pero para decirte que hay una manera exclusiva de pedir y que no se ingrese contraseña en ninguna parte, no hay caso. Sí o sí en algún punto del desarrollo de tu sistema vas a tener que ingresar el usuario y la contraseña. Incluso cuando se utilizan los generadores de código, hasta incluso en el cache PHP hay un punto donde sí o sí ingresamos el usuario y la contraseña. También el puerto, también el host, también el nombre de la base de datos. Eso es por decirte sí o sí, en algún punto del proyecto va a estar en texto plano. Y ahí es en donde vos, o sea que cuando vamos a implementar el sistema, lo que se busca es la seguridad ya en el servidor, para que no se filtre esa información. Y vos a nivel proyecto lo único que podés realizar es mantener eso exclusivamente en un archivo y que no esté así muy al aire, por decirlo. Que esté por lo menos en dos, tres, en subcarpetas nuevamente para poder acceder a ese archivo. Al momento del desarrollo es incómodo, pero al momento de implementar se vuelve un poquito más seguro, por decirlo así. Pero no, de que sí o sí se ingresa el usuario y la contraseña en algún punto de nuestro proyecto para que pueda conectar a esa base de datos, sí o sí hay necesidad de eso.
Y profe, ¿y se puede encriptar entonces? Podés encriptar incluso vos, por decirte, bueno, en tu archivo en específico, si tu contraseña es libertad, sí o sí vas a tener que ingresar libertad. De eso no hay caso. Pues lo que podrías llegar a hacer es encriptar libertad y ingresar acá eso como una contraseña y solamente vos manejas que es la encriptación de libertad. Pero si viene Profe, alguien te... una consulta. Sí, Sí, ¿dónde tenía que entrar para crear ese cuarto? Disculpa que te vuelva a preguntar. acá en la opción de crear nuevo proyecto, proyecto nuevo. Proyecto nuevo, luego te tiene que dar categorías. Elegís PHP y PHP aplicación. Le das siguiente. Y luego elegís para que se mantenga en la carpeta sham htdocs. Normalmente ya detecta por defecto eso. Y solamente acá el nombre del proyecto es lo que vas a colocar. Cuarto. Y luego ya en el botón de terminar. A mí ya no me habilita como que ya hay un cuarto. Voy a ponerle cuarto 2. Entonces ahí te da la opción de terminar. A mí lo que no me da la opción sería ese de HT2, no sé qué cosa. Entonces le das acá en navegar o browse y manualmente te vas en disco local C, sham, htdocs y le das en abrir ahí. Acá incluso le vamos a crear, y sí, ahí dentro del sham otra vez dale otro htdocs, perdón, una carpeta ya cuarto y ahí crearle tu archivo. Se nos va a tomar el que es el htdocs como el índice principal. ¿Te permitió? ¿No te permite todavía? Hola, No te escuchen los profe. ¿se escucha o no? Sí. Sí, profe, me quedé en ese HT2. Bueno, le das ahí en proyecto nuevo, PHP, aplicación siguiente. Ahí le das en navegar, browse, navegar y te vas. Dije, este equipo, disco local C, sham, htdocs. Y ahí le das a abrir. Acá le colocas el nombre de tu proyecto, por ejemplo, cuarto. Y acá en donde dice htdocs le agregas una barra invertida nuevamente. Con el mismo nombre, cuarto. Bueno, en mi caso ya tengo ya ocupado. Voy a ponerle en más modo de ejemplo cuarto 2. En los dos, arriba y abajo. O sea que esta parte en donde dice source folder tendría que quedar de esta manera. Disco local C, sham, htdocs, barra cuarto. En tu caso sin el número 2. Solamente yo ahora le estoy agregando como ya tengo creado el otro. Y ahí le das en terminar. Pero ahí me estira algo de inválido, no sé qué cosa. En inglés, esta no entiendo. Bueno, vamos a volver a repasar. En PHP aplicación siguiente. Acá cuando le diste navegar, browse, te llevó a la carpeta disco local C, sham, Sí, profe. htdocs. Hasta ahí, Sí, ¿verdad? Ahí le sí, diste a abrir. Acá sí. abajo, ¿qué URL te muestra? Dice así, disco local C, sham, htdocs. Te muestra de esa manera. Sí, Ya, ahí vos le vas a agregar manualmente una barra invertida más. Le vas a escribir cuarto. Barra invertida. O puedes copiar el que está antes de htdocs y le pegas ahí. Y lo mismo para el nombre de tu proyecto, cuarto.
Solamente cuarto, sin el número 3. El número 3 te muestro nomás yo para que me permita también acá. Sí, pero igual me muestra lo mismo, así que está mal. En los dos, arriba y abajo está el mismo nombre, ¿verdad? Cuarto y cuarto. Sí, profe. Está en el paso 2 todavía. Name and location. Sí, A ver. Cuarto todo con minúsculas estás escribiendo, ¿verdad? sí, profe. Cuando le diste acá a navegar, te fuiste con esta herramienta. No fue escrito manualmente, ¿o sí? No, profe. Ya, sin espacios, todo minúscula. Sí, profe. Bueno, ¿le puedes sacar foto de esa partecita entonces? Sí, voy a mirar en el grupo. Bueno, cancela un poco. Vos no tenés todavía ningún archivo creado como cuarto, ¿verdad? No, profe. En tu caso, por ejemplo, Project Folder, locación, el de abajo, el segundo. Dice que vos, ahora ya te da tres campos. Tres campos te da para crear. O sea que más bien dicho, dos campos te permite así editar y un tercer campo que te genera directo solito el proyecto. Y ese es el de abajo, borrarle nomás. Este otro caso es por si es que ya tenías uno cuarto generado y no te estaba cargando. El tercero lo que tengo que borrar ahora. No, el segundo, el que dice Project Locación, que quede hasta htdocs, hasta htdocs nomás, está la palabra htdocs. Ahí sí ya me da ya para finalizar. Bueno, ahí le das a finalizar el directo y mira un poco si te generó bien. Sí, profe, acá me estira cuarto ahí con su PHP, dice. Bueno, ahora antes que nada me voy a guardar un ratito, voy a eliminar otro proyecto, cuarto 2. Bueno, lo demás ya pudieron agregarle acá la clase conexión o volvemos a hacer ese paso. Ya va. Bueno, este archivo entonces se estaría creando aquí. Pueden darle clic derecho, nuevo, PHP file y le van a llamar conexión. Conexión y directamente en terminar. Se va para Monse. Y este contenido va a tener ese archivo. No sé si le puedes sacar un screen o una foto mientras. Así le explico a los compañeros dónde vamos a Ya está, utilizar profe, esto. gracias. Dale. Ahora dentro del index que ya nos generó, vamos a utilizar este archivo. Acá, por ejemplo, al iniciar nuestro documento, vamos a abrir una etiqueta PHP y vamos a decirle, vamos a abrir y cerrar en la etiqueta y vamos a trabajar en líneas.
En nuestra primera línea vamos a utilizar la sintaxis include. Include, entre comillas simples, le vamos a llamar a conexión.php. Como conexión.php está en la misma raíz, directo acá nomás vamos a trabajar. No vamos a retroceder ni avanzar de carpeta, sino directo ahí, conexión.php. De conexión.php vamos a llamarle a la clase conexión dos puntos a su función conectar. Es decir, para nosotros poder acceder a este dato, a este retorno, a lo que retorna esta función que es la configuración de la base de datos, para acceder a nuestra base de datos, antes que todo eso, el compañero que hace rato hizo la pregunta, a lo máximo que podríamos llegar a hacer para que la contraseña no esté muy expuesta o no sea muy comprensible, muy fácil de comprender, es encriptar esto en alguno de los lenguajes. Por ejemplo, el MD5 es el más rápido. Con la sintaxis, por ejemplo, select MD5 libertad, por ejemplo. Entonces, esto genera un hash. Y utilizar este hash como la contraseña va a ser menos comprensible, pero siempre esta nomás lo va a hacer la contraseña. Es decir, esto es en vez de escribir la palabra libertad, sería como memorizarte la palabra F0AB3F8. Y ahora bien, para poder acceder de manera más fácil, el que vendría a ser el administrador, lo que podría hacer es saber cuál es el origen de ese hash. Entonces, esa podría ser una pequeña estrategia, pero de todas formas, si cualquiera que venga y te robe este archivo, este vendría a ser nomás luego otra vez la contraseña a tu base de datos, la conexión a tu base de datos. Eso es a nivel, porque cuando utilizamos cualquier servidor o cualquier herramienta, en algún punto sí o sí tenemos que ingresar en texto plano el valor que se le asigna a esa contraseña para que nuestra aplicación pueda acceder a nuestra base de datos, que tenga esa conexión. Entonces, lo que a nivel de seguridad más se podría implementar en lugar de, por decir, orientarse a esto es utilizar por una parte una contraseña complicada a modo con símbolos, números y letras. No utilizar un usuario por defecto, utilizar un usuario que sea un poco más complicado. Y por otra parte, en darle seguridad a ese archivo, es decir, no mantenerlo en la raíz del proyecto ni en una carpeta muy obvia. Pero la seguridad realmente tiene que venir del lado de tu servidor. Es decir, en donde se encuentra alojado, los firewall que tiene conectado. Aparte, otra vez, el motor de la base de datos Postgres lo que te restringe es desde qué IP puede acceder esa aplicación o ese sistema a conectarse a la base de datos en sí. Aquí, por ejemplo, por defecto el localhost trae ya habilitado, por eso permite. Pero, por ejemplo, si estamos en red y yo me intento conectar a la base de datos de uno de mis compañeros, por defecto no me va a permitir. Sí o sí, en donde se encuentra alojado el servidor de la base de datos, es decir, la máquina de mi compañero, tiene que entrar a configurar el PGHBA. Una vez que él configura el PGHBA y allí me habilita mi IP, ahí yo me voy a poder conectar desde afuera. De lo contrario, solamente en la máquina en la que está instalada va a permitir. Incluso podemos realizar una configuración en la que ni siquiera la máquina en la que está instalada, que solamente, por decir, esto está alojado en el servidor con terminación .5. Supongamos que la base de datos está en el .5 y la aplicación está en el .9. Entonces podemos configurar para que solo permita el .9 y ni siquiera le permita el .5. Entonces solamente donde está nuestro servidor del proyecto o de la aplicación en sí va a poder acceder a nuestra base de datos. Eso sí sería a nivel de seguridad, por decir, a nivel servidor.
Pero a nivel proyecto, sí o sí en algún punto se va a alojar esa contraseña de la base de datos. Otra recomendación también es ir variando, ir cambiando la contraseña ya sea de manera semanal o por lo menos una vez al mes. No esperar tanto a un año y todo eso, eso ya es mucho tiempo. Entonces, por si en algún momento hubo algún robo de datos, al menos no le va a ser útil por mucho tiempo. No les digo por día, porque si por día lo van cambiando la contraseña, puede ser un poquito más. Si tienen la forma y la posibilidad, si por día vayan cambiando la contraseña de su motor de base de datos y eso van actualizando en sus proyectos. Normalmente se ejecuta un proyecto o una aplicación por servidor, a modo de no sobrecargar demasiado. Pero si es que tienen la necesidad de dos, tres proyectos, entonces los dos, tres proyectos van actualizando de manera diaria, semanal o mensual. No sé si respondí a la pregunta o alguna duda con respecto a esa parte. Al compañero que estaba hace rato consultando sobre el tema. O si se quedó sin conexión. Víctor, desde la versión 8.2, recién se tiene PHP. ¿En qué sentido sería eso? No, es que yo tengo, hola, profe. Sí, El tema pues yo tengo el NetBeans 8.0.1 y a la entrada a crear un nuevo proyecto no me trae la opción de PHP Tenés que agregar el plugin. sí, y ese plugin tengo que descargar, ¿verdad? sí. Si no me acuerdo mal, O tengo que instalar la versión 8.2 porque creo que con la versión 8.2 tengo que bajar también el JDK, ¿verdad? sí, también el JDK. Acá en herramientas plugins no te da la opción. No, bueno, un momentito ya abrí, pues cerré otra vez, pues como estaba visualizando, no me traía las opciones, entonces yo nomás estaba buscando para descargar el JDK. Sí. Ahí estoy iniciando otra vez mi módulo. Genial, bro. Bueno, bueno, continuando aquí en el punto del index, vamos a llamar la conexión conectar. Eh, vamos a ponerle aquí errores. Por ejemplo, localhost 1. Al ejecutar esto, entonces, ahí tendría que lanzarnos algún tipo de error. Por ejemplo, aquí dice que el nombre del host, o sea, para verificar si el nombre del host existe, si está bien correcto. Son errores que le vamos a poner a propósito. Vamos a cambiarle, por ejemplo, vamos a ponerle mal el puerto para que vaya emitiendo ya los mensajes. Aquí, por ejemplo, dice que verifiquemos si en el puerto 5433 se está ejecutando y se acepta dentro de nuestro servidor localhost. Otro error común también que solemos tener, el nombre de la base de datos. Por ejemplo, aquí nos dice que no se puede conectar, o sea que no existe la base de datos cuarto 2. No sé si está correcto el host, el puerto, pero que no existe la base de datos. Otro error en cuanto al usuario. La autenticación password falló para el usuario Postgres. Y el mismo error que muestra cuando la contraseña está mal.
mal escrita. Entonces, si pueden probar eso, sería dentro del index, añadimos la línea include conexión.php, llamamos a la clase conexión, dos puntos, invocamos en su método conectar, en su función conectar. Profe, ese index creo también. Ese en teoría te genera directo si estás utilizando NetBeans. Te tendría que generar directo ese archivo. Dentro de la carpeta Source Files. No, profe, yo no tengo otro Readme HTML, no sé qué dice. Entonces, vos estás acá fíjate un poco lo siguiente, desde acá, desde tu explorador de carpetas de archivos del Windows, dirigite un poco a Sham htdocs y si te trae ahí el proyecto de este cuarto, disco local C, Sham htdocs cuarto. ¿Cómo, profe? Desde tu administrador de archivos del Windows, te van este equipo, disco local C, Sham htdocs y una carpeta cuarto. Y ahí qué archivos te aparecen. Profe, ¿será que podemos mostrar la parte de conexión, por favor? Todo menos el del cuarto, profe. Tercero, proyecto, no sé qué cosa. Y No el, te muestra el cuarto ahí. no, profe. Mm, Acá encuentro, pero afuera de eso, o sea, volví, retrocedí y encontré ahí. en, en la misma No, carpeta que en donde no, está htdocs. antes de entrar en eso donde dice archivos de programa y cosas así. ¿En qué parte mismo? Ahí, profe, ahí lo que Antes, encontré en esa parte. antes del Sham. Y ahí también está. Cuarto. Sí, cuarto. Abrí un poco y qué archivos contiene. O si le puedes sacar foto a esa Sí, parte así. Que se vea acá la URL en la parte de arriba también. no le, profe, ahora paso. Bueno.
Profe, una consulta. Sí, lo que contiene la carpeta cuarto, lo que necesitamos ver. ¿Qué sería la consulta? ¿Dónde se configura el SHA para poner una IP estática en lugar de localhost? Tu sham, Sí. o sea que realmente, ¿cómo te voy a explicar? Un ratito antes a la compañera le voy a aclarar algo. El tipo de archivo, la categoría tiene que ser PHP. En este caso te tomó otro tipo de archivo cuando generaste Montserrat. New PHP Sample Project. Tiene que ser PHP aplicación. Acá en la parte de la categoría PHP y el proyecto en sí, acá PHP aplicación. Voy a crear de nuevo entonces, ¿verdad? Sí, y eliminar nomás ese cuarto de esa carpeta que está ahí. Y respondiendo al compañero, te va a tomar ya luego cuando vos estés en una red, esta IP, por ejemplo, si nosotros queremos saber ahora mismo, la IP de nuestra máquina desde el Windows, por ejemplo, es 190, en mi caso, como para que sea una IP estática, en específico, cuando me voy a conectar al router, eso defino yo. Si es que quiero que el router me reparta DNS o me reserve cierta IP para que sean estáticos. Eso lo por una parte, la conexión entre tu nodo y la red. Ahí es en donde se vuelve estático o dinámico. O sea que normalmente con el dinámico te va variando. Por ejemplo, hoy es 16 y de aquí a 2 3 días me conecto y por la cantidad de usuarios que están me cambia, por ejemplo, a 21 22. Ese sería entre la máquina y el router. Entonces, previo a esa conexión, en el router se configura que solamente permite cierta IP estática. Incluso ahí ya podemos reservar para que cuando detecte nuestro DNS, perdón, nuestra MAC, para que cuando detecte eso ya le asigne cierta IP. Entonces, siempre que esa MAC o esa tarjeta de red se conecta a ese router, va a reconocer y va a tomar la IP, que en este caso vendría a ser como nuestro servidor principal. Y solamente ahí, porque después el sham toma nada más la IP de la máquina en la que se está ejecutando. El servicio toma nomás ya la IP de la máquina en la que se esté ejecutando. Si nosotros queremos cambiar, tenemos que cambiar entre la conexión de, por ejemplo, si va a ser una notebook, entre la notebook y la red a la que te conectas. Dentro del proyecto, ahí vos definís eso en este punto, 192, 168, perdón, 0.16, por ejemplo, para que tome el tema del proyecto. Aquí, por ejemplo, ya nos lanza este tipo de error. No hay una línea en PGHBA-conf para la IP, para esta IP, para el usuario Postgres. Entonces, esta IP, y cuando intentamos este tipo de conexión, es en donde nosotros sí o sí tenemos que volver a configurar. Esta es una acción que ya trae, una propiedad que ya trae por defecto el Postgres. A modo de evitar que cualquiera se vaya conectando. No sé si respondí la pregunta. En otras palabras, si tu servicio se está ejecutando en esta máquina, ese servicio, el del Apache, ya toma nomás directo la IP que vos estés utilizando para conectarte a esa red. El tema del puerto sí se suele modificar para que en lugar de ejecutarse en el 8080, se ejecute en el 8081 o en alguna IP que algunos quieren ingresar. Por ejemplo, creo que uno de los compañeros puso 81, lo así directo. ¿Sí? Sí, profe, ¿se entiende? Dale. Profe, ese index.php también hay que crear, ¿o no? En teoría te tiene que generar ya. ¿Vos estás usando NetBeans o no?
Bien, ahora sí le cargué ya El plugin. el plugin y ahí ya creé la carpeta, ¿Sí? pero no me creó el index. No te creo. No. Bueno, dale ahí en Source Files. Este sí te creo. Source Files. Source file sí. Mi derecho Ya. new PHP file. Sí. Index. Le pongo index. Sí, señor. Y ya creé. Acá en el index realmente lo único que va a estar por el momento va a ser esto nomás. Incluye conexión.php, conexión conectar. El resto era todo HTML, cosa que nuestro Profe, servidor nomás. ¿Sí? viste que yo envié una foto en el grupo. Es Bueno, voy a mirar. un error, si hay que ver, por favor. Dice que la autenticación password, la contraseña no está bien escrita. Postgres. Tu contraseña es lo que no está coincidiendo con lo que tenés en la base de datos. En mi caso nomás es libertad. En el caso de ustedes puede ser otra contraseña. Ya sea 1, 2, 3 o algo que hayan definido. Profe, ¿Sí? yo ahora recién me pude conectar con mi computadora. Una vez que creo todo el cuarto PHP, Sí. en dónde me voy para poder crear esa clase. Clic derecho, después en Source Files, ¿verdad? Sí. Después New y después New Folder o New File o PHP File. PHP file. PHP file. Directo así. Y ahí le pongo conectar, ¿verdad? Sí. Ah, el nombre de conexión. O mejor conexión. Así estamos en la misma sintaxis. Directo conexión y le doy finalizar, ¿verdad? Sí, señor. Ok, y después ahí ya hago lo que están haciendo ustedes, ¿verdad? Sí. Si es que ya te genera la etiqueta o si no abrís, cerrás la etiqueta y adentro clase, adentro public static función y con los datos correspondientes. En el caso del compañero, en el caso de la compañera y Juan, entre Andrea y Juan, un hableto con el Postgres, server Scrum, autenticación requiere librería versión 10. ¿Qué versión de Postgres están aplicando ustedes? Jonathan o Juan. 13, profe. 13. También, profe. Y en la versión de Susham, El del Drive. yeah. Mm. Al terminar la clase lo que podríamos ver para ver si qué librería le vamos a añadir, porque si es que está pidiendo la librería nada más, librería PK versión 10 or la línea 5. Mm. Vamos a ver si por la versión ya no le da la compatibilidad o cuál de las librerías exactamente es la que vamos a estar reemplazando. Librería PQ versión 10. Librería PQ. Profe, ¿se puede ver un rato tu index, por favor? Sí, ahí solamente le vamos a añadir incluye conexión y le invocamos conexión 2.2 conectar. Ahora, ¿dónde tenía que sacarle foto? Sí, por la versión sería eso va para Andrea y para Jonathan. Por la versión del Postgres probablemente ya no venga esa compatibilidad.
Porque la librería, eso ya habilitaron todo, ¿verdad? Jonathan, ya habíamos habilitado ya desde tu Sham la librería el de, en Sí, el sí, sí, lector así PHP. mismo. Yo de hecho ya 3 veces por ahí ya habré hecho la desinstalación e instalación de vuelta y en las tres le quité los puntos y coma a esos dos PGSQL, pero aún así a mí no me conecta. Al Mm, menos al de tercero, porque el de tercero era que habíamos hecho de prueba, pero el mío sigue sin conectarse. sí. Entonces ya es cuestión de nuestra librería ya que no le da esa compatibilidad. ¿Alguien más tiene esa versión, la versión 13 de su PGAdmin? ¿Qué versión, profe? La versión 13, ¿verdad? Del Postgres. Juan, Sí, Jonathan. sí. Sí, yo tengo la versión 13 también. ¿No te conecta tampoco a vos? Ese tengo, en mi pobre tengo que poner la contraseña ya o no. Tengo que iniciar ya con la contraseña. Eh, ¿En qué sentido sería eso? Voy a compartir mi pantalla. Bueno, Este sería la conexión que hice en el index. sí, Include conexión.php, conexión conectar. sí, está bien. Y acá le puse conexión PHP que es host. Sí, está bien. Esa, la palabra class, ah, le falta un cierre de doble bueno, esa conexión ponele mayúscula a la letra capital, class, conexión. La hacen, y por último, ¿viste el PG Connect? Abre un paréntesis Sí, y ese cierre es lo que le está faltando. eso nada. Sí, antes, un espacio antes, doble comilla ahí, para el stream, para que le defina. Y este al ejecutar ahí, En- o no tiene que levantar ya. eh, Tengo que ponerle mm, primeramente la contraseña acá a mi PGP. no, ese no le afecta. Lo que sí le afecta es tu servicio del sham que esté en ejecución, que esté arriba. 8431. 8081, ¿verdad? O sea, 81 era, el tuyo era el que justamente... Sí, en arriba, localhost 2.81. Acá mi. Acá, 81. ¿Sí? No, no, ese está bien. Localhost, así nomás directo. Pero ese pues es lo que es de la base de datos. Y acá al ejecutar, entonces lo que tengo que ponerle es En 2.81. el... Sí. En la misma... Sí, por cuestión de librería sería entonces. Voy a estar viendo cuál de las librerías sería el que se actualiza para estos casos. La versión 13 con tu... Levanta un poco directo localhost 2.81 directamente así sin el nombre del proyecto. El 7.3. Bueno. Voy a ver despacio, voy a probar también después una versión más reciente. Por ahí si es que es compatible todavía con el Postgres 13. En tu caso, Juan, ese también está instalado, ¿verdad? 7.3. Espera un rato, voy a ver. Bueno. Y en el caso de Andrea, probablemente... Sí, profe, 7.3. Ya. Sí, así mismo, misma versión. Mm, Probablemente entonces se ponen las versiones. Y si le hacemos nomás backup del
del Postgres y pasamos a uno inferior, no nos va a crear inconveniente. Si tienen algún desarrollo o algo así, convenientemente es mejor no desinstalar nomás. Mm. Podemos realizar el backup, solo que hay ciertas opciones que hay que seleccionar para evitar o sea, para poder volver a levantar en versiones anteriores. Más bien que similar a lo que hicimos todo por comando, como para que esa estructura permita, por decirlo así. Mm. Pero no, por si es que decirte tienen algún proyecto que están avanzando ya de antemano en Postgres, no les conviene tanto desinstalar solo por este fin, por decirlo así. Porque en este caso en específico, pues solamente hay una librería, una o dos librerías o algún archivo más que hay que configurar para que levante el servicio, para que haya esa conexión entre la parte del Postgres y nuestro servidor del Apache. Hasta las 8 vamos a tener mi clase, después vamos a quedarnos a modificar esa librería. En tu caso, ¿tendrías vos la herramienta de Nidex, Juan? Creo que tengo, pues no sé si instalado, pero tengo el instalador. Así como para después poder realizar la prueba ahí desde tu máquina y en base a eso para los compañeros que van a necesitar esa práctica. Dale. Y Profe, mientras, sí, borré muchas veces ya la carpeta cuarto, creé todo otra vez, pero no me estira esa conexión. ¿en qué sentido no te estira el de conexión? ¿No te permite generar? Y no, profe, así como vos tenés, no me estira así conexión y después, no, el otro. ¿Cómo se llama el otro Index. que ese? Y cuando ejecutas, cuando creas esa carpeta, la carpeta de cuarto ya te creó ya dentro de Sham htdocs. Y eso es lo que no me crea, no sé por qué no me crea si ya borré todo lo que había. Bueno, el paso a paso le vamos a sacar foto. Y mientras tanto, los compañeros estarían de oyente, por decirlo, Juan, Víctor puede ser el otro, y Andrea, el otro compañero, Víctor. Mientras tanto, hasta las 8 ya estaríamos entonces desarrollando la parte práctica y después vamos a quedarnos con ellos y con los que necesitan la parte de configurar el tema de la conexión también. Dale, profe. En tu caso, Montserrat, lo que puedes hacer, bueno, paso a paso vamos a hacer. Vos ingresás aquí en proyecto nuevo, ¿verdad? Sí, profe. No Proyecto veo nada nuevo, más. No veo tu. cierto, deje de compartir. Aquí, ingresas en proyecto nuevo, te da la opción ahí de PHP y aquí PHP aplicación o no. Sí, pero dice todo listo, PHP, sample, aplicación, dice. No dice PHP aplicación nada más. No. Puedes sacarle foto. Sí, Y acá en la categoría sí está PHP así, solamente sin la palabra ejemplos, ¿verdad? Sino sí, que profe. directo acá. Directo PHP, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, porque está también la parte de los ejemplos. Y en la parte de ejemplos sí trae todo listo, calculadora, etcétera. No sé si me explicó, porque acá está una subdivisión otra vez de eso. Y fuera de eso tiene que ser. Ahí pues en el grupo, ¿cómo me muestra? Bueno, sample sería ejemplo justamente. Ese no te permite subir más. Ahora mismo está acá en samples ejemplos. Ese sería en donde no Ahí, vamos. ahí sí encontré, profe, donde dice aplicación, PHP aplicación. Sí, esa opción es la que vamos a utilizar.
Después le das en siguiente y el nombre del proyecto. Una vez que vos edites acá y le pongas cuarto, no le querés quitar otra vez foto, por favor. Sí, pero a mí no me tira si ese HTD o no sé qué cosa. Ese tengo que buscar para Sí, ponerle, porque no me tira así. bueno. Entonces vas a elegir PHP aplicación, navegar o browse. Te va en este equipo, disco local C, sham, htdocs, y le das ahí en abrir. Y ya te marcó acá abajo en sham, htdocs. Ahí pasé en el grupo, profe, ahí le doy terminar nomás ya, ¿verdad? Esperame un ratito. htdocs. Sí, ahí en finalizar, terminar. Dale, profe, gracias. Dale. Lo demás le funcionó hasta allí. Sí, profe. Bueno, antes de continuar, vamos a trabajar entonces la parte de base de datos. En esta parte podemos continuar entonces Víctor, Juan y la compañera Andrea también. En la parte de base de datos vamos a hacer alguna sintaxis primeramente y después de tener bien configurada la parte de conexión a la base de datos, por lo menos el día de mañana vamos a continuar con la parte de la aplicación de lo que vendría a ser el proyecto. Para nuestra base de datos vamos a estar trabajando con funciones almacenadas. Por ejemplo, vamos a crear una función almacenada para insertar en la tabla países. Previo a todo esto vamos a hacer una práctica, una sintaxis simple que es para insertar en una tabla. A insertar en nuestra tabla países. Esta es la sintaxis básica. Insert into países, columnas, valores o campos. Campos, valores. Esta es la estructura que se sigue. Insert into tabla, campos, valores. Nosotros vamos a insertar en la tabla países. Los campos son ID país, país descript, país gentilicio, país código, estado y auditoría. En este mismo orden. En las prácticas que vamos a hacer siempre le vamos a especificar las columnas y sus valores. No vamos a hacer directamente el insert into países y sus valores directamente. ¿Por qué? Porque muchas veces no coincide aquí el orden. Por decirlo, a veces estado está antes de descripción o qué. Entonces, para evitar ese tipo de problemas de por qué no está bien ubicado, vamos a especificarle directo los campos. Todos los campos que necesitamos insertar. Para nuestro código de país vamos a insertar el valor 1. Para nuestra descripción de país, Paraguay. Como son tipos de datos varchar o character binding, van entre comillas simples. También los tipos de datos date y los que vendrían a ser numéricos, vamos a directamente tipear el valor 1 o por ejemplo si fuese con decimales 1.3.
Pero como vamos a trabajar con valores enteros, sería directamente un valor entero, sin el puntito. El código de nuestro país, más 595. El código, el gentilicio en realidad. Gentilicio va a ser paraguaya. El estado va a ser activo. Y en la auditoría vamos a almacenar el nombre de nuestro usuario, o más bien dicho, la acción, una barra, el nombre del usuario, una barra, el momento. El momento capturamos o concatenamos, más bien Eso dicho, vamos a copiar, profe, ¿verdad? si en la base de datos vamos a trabajar mientras. Aquí vamos a aplicar la sintaxis inserción barra el usuario barra y vamos a concatenar con las barras verticales. Doble barra vertical. Vamos a concatenar con la función no. La función no lo que retorna es lo siguiente. Select no, por ejemplo, si aplicamos, retorna el año, mes, día, hora, minutos, segundos y la zona horaria correspondiente. Entonces, siempre que ejecutamos select no, los milisegundos guión zona horaria, mejor dicho. A ir actualizando eso en base al momento exacto en el que se ejecutó. Entonces vamos a realizar un insert into. Y luego un select asterisco from países nuevamente para ver si cómo se registró eso en la base de datos. Se pueden hacer esta primera parte de la práctica entonces. O sea, este es un repaso en realidad para la gente que ya usó Postgres y para los demás que por primera vez estamos usando, entonces a modo de ver la sintaxis. Para insertar datos en la tabla países. Lo vamos a hacer para modificar datos en la tabla países. Ese hay que ejecutar, profe. Sí, Todo junto, ¿verdad? todas las dos, insert into, esta es la sintaxis completita, hasta el punto coma. ¿Alguien más? ¿Alguien que sí me escucha? ¿O nadie? Yo te escucho, Brian. Sí, bro, se Mm, escucha. Te escuchamos. Profe, Señor, ¿puedes poner la parte de conectar un ratito para copiar? Para sí, quitar una foto más, como tiene que ser. ese sería el archivo. Y el anterior a ese, ¿cuál era? Como para probar el... Sí, acá el index.php tendría que quedar nada más con el include conexión.php y conexión conectar. Ya está, profe, gracias. Dale.
¿Hay alguien al que no le funcionó o le lanzó algún tipo de error a esta sintaxis? A mi profe me dice que no existe la columna país gentilicio en la relación países. Verifica haciendo un solo asterisco from países cómo está tipeado, cómo está escrito. Si está bien escrito país guión bajo gentilicio. Yo no tengo país gentilicio, profe, país de script, país código, estado, auditoría. Entonces, por eso sería que no te está reconociendo. ¿Y cómo tengo que hacer en ese caso, profe? 2020. Puedes ejecutar lo siguiente: alter table países add column país guión bajo gentilicio en tipo varchar de esta manera. Alter table países, añadir columna país gentilicio. Y ejecutas primero esta línea y después volvés a probar el insert into. ¿Permitió? Ahora me tira otro error, me dice la sintaxis de entrada no es válida para el número de estados activos, me dice. Creo que escribí mal. Está todo en mayúscula acá activo, así, sin espacios. Sí, profe. Bueno, en cuanto a posición, tenés arriba 1, 2, 3, 4 y en la quinta posición está estado, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, y acá en values, en la posición 1, va separado por comas. En la posición 1, 2, 3, 4 y en la quinta posición también está activo, ¿verdad? La palabra activo. Sí, profe. Ya, ¿le podrías quitar una foto en esta parte entonces?
Ahí ya pasé en el grupo, profe. Sí. Em, para ver los valores con el que se creó tu enum. O sea que ejecutarle directo lo siguiente. Alter type em, estados. Alter type estados add value activo. De esta manera. Alter type estados add value activo. Profe, Señor, cuando yo abro en mi navegador, ahí pongo localhost cuarto nomás y ahora directamente ahí me tiene que abrir. ¿O en cómo? botón. Ya está levantado el servicio, ¿verdad? La Apache. Mm, Desde el panel del SHAM. no, no. ¿Cómo hago eso, profe? Abrís el SHAM y le das en Start acá al Apache. Apache Start. Un ratito, voy a mirar lo que estaba haciendo. Eh, Abrís el panel de SHAM y le das Start a el de Apache. el SHAM se instala normal nomás, ¿verdad? Tiene que salir como una aplicación, ¿verdad? Sí, voy a tener instalado o no. Sí, ya habíamos instalado la clase antepasada. Cuando Así ingresas que, acá en el Windows no te trae. no. Ah, bueno. Entonces te vas en las carpetas en donde está SHAM. Y En antes disco de local. entrar, señor. En disco local, ¿verdad? Sí, en donde hayas instalado, directo en la carpeta del SHAM, sin entrar en htdocs, sino en esa misma ubicación y está la aplicación que justamente se llama SHAM-medio control. Y esa ejecutas. Ah, ya. Este puedo poner un acceso directo. Sí, puedes poner acceso directo o en la barra acá de herramientas, Ok, ahí la barra pongo. de tareas. A mí también me pasó eso en la instalación, entonces acá abajo no me mantengo para no entrar Sí. a buscar ahí. Pero la configuración ya la hiciste acá en el php.ini. Espera que no estoy viendo lo que está. ¿Dónde, profe? Sí, ese ya habíamos hecho la clase pasada, todo me conectó, todo y levantó toda esa carpeta que habías pasado. Perfecto. Entonces acá directo en Start. Ok, ahora estoy abriendo eso. ¿Te Ya parece? pude ejecutar todo, profe. Dale. La otra sintaxis que le vamos a aplicar a modo de práctica va a ser una B en países. Le vamos a cambiar el código. País, código. Va a ser igual a más 595 más 596. Vamos a decirle la sintaxis va a ser país. Y a modo de complicar un chiquitito acá en la de nuestro set. Esto puede ir todo en la misma línea. Ahora solo por cuestiones de espacio pongo uno debajo de otro. Coma. La auditoría va a ser igual a la auditoría concatenado con un carácter 13, que sería un salto de línea en la base de datos, concatenado con modificación barra el usuario, concatenado con, perdón, barra dentro de la doble comilla, concatenado con la función no.
De modo que nosotros, por ejemplo, editamos esto. Bueno, where ID del país es igual a 1, que va a ser el único país, el único código por el momento. Una vez que ejecutamos, entonces cuando nos vamos a visualizar eso, ya sea del administrador, desde el panel, dentro de países, todos los datos, ahí nosotros si desplegamos va a estar uno debajo de otro. Inserción, modificación. O si realizan un solo asterisco from países, va a ser cuestión de extender más acá la pantallita por cada registro para visualizar el de abajo. Porque siempre trae por defecto solo la primera línea. Entonces, inserción tal cosa, modificación tal cosa. ¿Se entiende hasta ahí? A modo de ejemplo voy a dejar una síntesis más para eliminar datos en la tabla países. Es directamente delete from países where ID país es igual a 1. Y nada más que eso. Los Entonces, dos copiamos y los dos ejecutamos, ¿verdad? sí, así mismo es. Y les voy a pasar el archivo en un rato en el grupo y también voy a volver a subir en el enlace. Mientras tanto, voy a trabajar con los compañeros que les falta la parte de su conexión. Los demás ya están liberados. Jonathan, Juan, podemos trabajar con tu máquina, ¿verdad? Sí, sin problema. Bueno. Para los que escuchan, mañana a las 6:30 nuevamente vamos a estar encontrándonos. Dale, profe, gracias. Dale, hasta luego, chau, chau.